Solo es capítulo 2. Toda la Escritura son inspiradas por Dios, dice Dios en su propia palabra. Toda la Escritura es útil para redarguir, para corregir, para instruir, para enseñar. ¿A fin de qué? A fin de que el hombre de Dios esté enteramente preparado y perfecto para toda buena obra. Eso es lo que declara la palabra de Dios acerca de su enseñanza. Y así también el libro de los Hechos, siendo parte del canon de la Biblia, también contribuye a esta misma dirección y con esta misma finalidad. Es el libro puente, comentamos en un momento, entre los evangelios, o sea, lo que describe allí en los evangelios la vida y la persona y la obra y el ministerio de nuestro Señor Jesucristo cuando estuvo entre nosotros, y hace de puente en el establecimiento de las iglesias lo que encontramos allí recogido en las epístolas, en las cartas. El libro de los Hechos nos ofrece el principio y el nacimiento de la iglesia, y nos muestra también de qué manera por medio de la predicación del evangelio se iba engendrando la vida espiritual en todos aquellos hombres y aquellas mujeres que iban conforme a la extensión del evangelio formando parte de la iglesia de Jesucristo. Y hay una serie de puntos. Vamos a ponernos el micrófono. Hay una serie de puntos y enseñanzas ciertamente importantes que nosotros tenemos que conocer y que tenemos que estudiar y tomar en cuenta, porque ciertamente la necesitamos para ver en qué consiste el mensaje del evangelio. Hemos estado en el último domingo considerando la predicación de Pedro. Estábamos mirando la introducción, cómo Pedro introdujo esta predicación conforme a lo que él sabiamente había visto en la actitud de las personas que estaban allí. Entonces él formula una introducción basada en lo que él estaba mirando, en lo que él conocía, en lo que había en la mente y en los corazones de aquellas personas que estaban allí. ¿Cómo ser fiel al mensaje del evangelio? Es la pregunta o lo que nos expone nosotros al estudiar esta predicación de Pedro. ¿Cómo ser fiel al mensaje del evangelio? Necesitamos saber en qué manera tenemos que conducirnos como iglesia. También esta predicación nos está dando allí pautas a esto. ¿Cómo es la vida que surge del Espíritu Santo? Allí también vamos a ver en esta predicación cómo es la vida que produce el Espíritu Santo. En ese grupo de redimidos que el Señor Jesucristo funda en su iglesia, cuando viene a ser parte de la iglesia de Jesucristo. Sinceramente son muchas las enseñanzas que están recogidas aquí en este libro de los Hechos para nuestro ejemplo, para nuestra enseñanza, para nuestra edificación. Han pasado muchos años desde que se escribió este libro, es cierto, pero los principios de este libro para la vida del ser humano es el mismo y la fuente de vida también es la misma. Por tanto, nosotros necesitamos siempre hacer referencia a ellas y repasarlas una y otra vez para traerlas y que estén vigentes con nosotros en nuestras vidas cristianas. Es muy necesario estar siempre por este recorrido de las enseñanzas de este libro. Estamos todavía en el capítulo 2. Parece que estamos avanzando muy lentamente. Ya llevamos 11 mensajes con el de esta mañana y recién vamos por el capítulo 2. Pero cuántas cosas hemos aprendido, cuánta iluminación nos ha traído el Espíritu Santo acerca de muchas cosas. Este capítulo 2 es un capítulo muy importante. Nos señala el día de Pentecostés, el día en el cual descendió el Espíritu Santo. Y esta es la primera parte que nosotros hemos considerado en ese capítulo 2. Y ya la segunda parte, como hemos dicho, empezamos a considerar la predicación de Pedro a estas personas. Como hemos dicho, el domingo pasado miramos la introducción. Hoy vamos a introducirnos directamente en el tema de Pedro, el tema que Pedro empieza a tocar después de introducir sus palabras. Pedro, después de explicar lo sucedido en aquel momento, él comienza a decir en el versículo 22, «Varones israelitas, oíd estas palabras». Primero Pedro se ubica en un terreno común para todos ellos. Porque tanto el orador, tanto Pedro como sus oyentes aceptan las Escrituras como la palabra de Dios.
Él va a empezar a hablar la palabra de Dios. Luego se dirige a su auditorio con las palabras varones israelitas. Varones israelitas. Esta forma de expresarse no tiene connotaciones nacionalistas. Él no se estaba dirigiendo simplemente al pueblo de Israel, refiriéndose a israelitas, ni pretende dejar por fuera tampoco a los gentiles cuando él toma esta expresión. Tampoco es una forma de variación de saludo común en Israel. No, la palabra israelita en este contexto es un término religioso que recuerda al auditorio el pacto hecho por Dios con su pueblo. Miren cómo empieza él su tema. Él los llama de este nombre para que ellos sean conscientes que ellos son aquellos por el cual Dios estableció o con los cuales Dios estableció su pacto. Y que tanto Pedro como sus oyentes son participantes de este pacto. Con este saludo, Pedro se aproxima más a sus oyentes y lo usa para presentar a Jesús de Nazaret. Como él lo dice, Jesús Nazareno, varón aprobado por Dios entre vosotros con las maravillas, prodigios y señales. Pedro usa el nombre de Jesús y el lugar de su residencia que son conocidos para esas personas. Jesús era conocido por este nombre, Jesús Nazareno. ¿Alguien recuerda el nombre que escribió Pilato en el letrero que colgó en la cruz? ¿Alguien lo recuerda? Jesús Nazareno, rey de los judíos. Efectivamente, Jesús Nazareno, rey de los judíos. Todos conocían a Jesús por este nombre. Y Pilato se lo había puesto, imagínense, nada más y nada menos que un gentil. Pedro describe a Jesús como un hombre aprobado por Dios a través de la vida terrenal que Jesús tuvo entre los hombres, como es evidente por los milagros, señales y prodigios que Jesús realizó entre nosotros. La palabra aprobado o confirmado, que también se encuentra en otra traducción, describe a Jesús como una persona enviada por Dios. Varón aprobado, varón confirmado, un varón enviado por Dios y que habla en el nombre de Dios. Nadie en el auditorio que haya conocido la vida de Jesús puede negar las maravillas que hizo el Señor, dando vista a los ciegos, resucitando a los muertos y predicar el evangelio del reino de Dios. Nadie podía negar todas estas maravillas y señales que Dios hacía por medio de Jesucristo. De hecho, estos milagros, prodigios y señales demuestran a los oyentes que esta era la era mesiánica. Había llegado la era mesiánica, porque Jesús es el Mesías. Sabemos que has venido de Dios, porque nadie puede hacer las señales que tú haces si Dios no está con él, le dijo un maestro de la ley. Pero vemos que en su predicación, Pedro pone el énfasis absolutamente en Dios. En Dios. Dice que Dios respaldó a Jesús. Dice que Dios realizó los milagros a través de él, en el versículo 22. Dice que fue Dios quien lo entregó a la muerte, en el versículo 23. Es Dios quien lo resucitó, Dios lo levantó, lo dice el versículo 24 y el versículo 32 también. Y lo hizo Señor y Cristo, dice el versículo 36. Este énfasis descansa en un término común, porque estos judíos, temerosos de Dios, como ya había anunciado la palabra antes, reconocen que Jesús no pudo haber hecho todo lo que hizo si Dios no hubiera estado con él. Por eso Pedro dice, como vosotros mismos sabéis. Luego Pedro les presenta la muerte de Cristo. Les presenta la muerte de Cristo. En el versículo 23 dice, a este, entregado por el determinado consejo y anticipado conocimiento de Dios, prendisteis y matasteis por manos de inicuos, crucificándole. Los dos encabezados que resaltan este versículo son el propósito de Dios y la responsabilidad del hombre en la muerte de Cristo. El propósito de Dios. Pedro asume que la audiencia está en pleno conocimiento del juicio y muerte de Jesucristo. Había pasado tan solo hacía unos días atrás, en medio de la fiesta en la que ellos se encontraban. En este versículo usa el pronombre personal ustedes para hacer que sus oyentes sientan la responsabilidad que tienen por la crucifixión de Jesucristo. Ustedes, dice Pedro. Sin embargo, primero les habla desde un punto divino primero.
Un punto desde el punto divino. Dios está en completo control de la situación. Aun cuando los judíos trajeron a Jesús a juicio y los soldados romanos le dieron muerte. Nosotros vemos aquí a Pedro conectando a Jesucristo con Dios. En todo momento está haciendo eso Pedro, conectando a Dios con Jesucristo, a Jesucristo con Dios, como que Jesucristo no andaba por su cuenta, sino que lo conecta estrecha e íntimamente con Dios en todo el tema que él da en esta predicación. Era un hombre del agrado de Dios. Era un varón que contaba con la aprobación de Dios, con el beneplácito de Dios. Entre vosotros, con las maravillas, prodigios y señales que Dios hizo entre vosotros por medio de él, como vosotros bien sabéis. Él no estaba actuando de una forma independiente en su ministerio. Él no era un gran nombre en sí mismo, sino que era Dios actuando por medio de él, como vosotros bien sabéis. Ellos veían las señales que hacía el Señor Jesucristo y conocían los milagros y los portentos y todas las cosas notorias de él. Pero Pedro les dice, es Dios por medio de él. Pedro lo conecta estrecha e íntimamente con Dios. Este es el enviado de Dios, que Dios hacía estas cosas por medio de él. En él estaba la plenitud del Dios que ustedes conocen. Miren lo que está haciendo Pedro aquí en su predicación. Él está explicando la realidad de las cosas que ellos habían visto con sus propios ojos. Le está explicando la realidad de lo que ellos vieron. Estos milagros que hizo este hombre, él les explica de dónde vino esto. En los evangelios, por ejemplo, se condiciona el hecho. Cuando vamos a los evangelios, lo que relata los evangelios son los hechos de los acontecimientos, los sucesos, lo que pasó. Pero ahora en las epístolas se nos empieza a dar las explicaciones de aquellas cosas. ¿No es verdad? Vemos en Hechos que ahí están cómo empezó la iglesia y cómo vemos cómo se explica todo lo que pasó después. En los evangelios están los hechos. En las epístolas de Pablo vemos cómo Pablo está exhortando a las iglesias, explicando los hechos, explicando la resurrección, explicando la muerte de Cristo, explicando las iglesias, explicando el pecado, explicando y explicando. ¿Qué significa esto? Este hombre hacía todos estos milagros y portentos. Tenemos allí en los evangelios los milagros de Cristo. Y cuando vamos a preguntarnos qué significa esto, allí tenemos las epístolas para encontrar la explicación. A este entregado por el determinado consejo y anticipado conocimiento de Dios, prendisteis y matasteis por manos de inicuos crucificándole. Pedro dice que la muerte de Jesús ocurrió de acuerdo con el determinado consejo y anticipado conocimiento de Dios. La expresión determinado consejo sugiere un plan que ha sido determinado y que es claramente definido ante los hombres. Y el autor de este determinado consejo es Dios mismo. Es Dios mismo. Si nosotros vemos en el capítulo 4, versículo 28, vemos a los discípulos que estaban en oración pidiendo denuedo a Dios cuando ellos tenían que ir a predicar la palabra de Dios. Y ellos dicen, porque verdaderamente se unieron en esta ciudad contra tu santo Hijo Jesús, a quien ungiste, Herodes y Poncio Pilato, con los gentiles y el pueblo de Israel, para hacer cuanto tu mano y tu consejo habían antes determinado que sucediera. Ellos eran conscientes que era Dios detrás de todo lo que estaba aconteciendo. Pedro disipa cualquier duda respecto a si Dios pudo haber actuado precipitadamente o formular un propósito y entregar a Jesús al pueblo judío. ¿Qué ha hecho Dios? Se le fue de las manos. Han matado a su hijo. No fue un asunto que de repente vino y frustró la carrera de Cristo. No frustró su carrera la muerte. No era algo que de repente ocurrió. No. Y agrega el término anticipado conocimiento. Anticipado conocimiento. Con esta palabra apunta a la omnisciencia de Dios. Dios ya lo sabía, Dios ya lo conocía. Era un anticipado conocimiento de parte de Dios. Por lo cual cada parte de su plan está en su pleno y anticipado conocimiento. Cada parte. En su primera epístola, Pedro escribe que a Jesús se le escogió antes de la creación del mundo. Antes Dios la había escogido ya para hacer por medio de él la obra que relata el libro de Hechos, los evangelios, las epístolas.
Y finalmente, a través de todos los profetas del Antiguo Testamento, Dios anunció que el Cristo tenía que padecer y tenía que sufrir. Pues esto en cuanto al propósito de Dios en la muerte de su Hijo. Pero ¿en qué en cuanto a la responsabilidad del hombre en la crucifixión del Hijo de Dios? Pedro hace a sus oyentes responsables por la muerte de Jesús. Los hace responsables de una manera directa además. Prendisteis y matasteis por manos de inicuos crucificándole, les dice Pedro. Para ellos, el término Mesías y muerte son totalmente incompatibles. Son incompatibles, pero para los judíos, relacionar a Jesús el Mesías y su muerte en la cruz son dos cosas irreconciliables. Son cosas opuestas y contradictorias entre sí. Morir el Mesías de Dios, eso es inconcebible. El Mesías no viene al mundo a morir. El Mesías viene al mundo a tener victoria, a vencer a sus enemigos, pero no a morir. Eso era inconcebible en la cabeza de los judíos. Era imposible en la mente de ellos. Y es por eso que el pueblo judío lo está esperando hasta el día de hoy. Hasta el día de hoy, el pueblo judío está esperando a su Mesías. Pero qué triste que ellos no han considerado de una forma detenida el capítulo 53 del profeta Isaías, ¿cierto? Que allí es claro el profeta hablando de lo que le iba a pasar al Cristo, de lo que iba a padecer y que iba a morir. Con lo que ellos se quedaron y saben es que es maldito por Dios todo aquel que es colgado de un madero. Es eso lo que ellos establecieron. Ese es maldito, ese no es el Mesías. Pero Pedro rechaza este punto de vista, apuntando hacia el determinado consejo y anticipado conocimiento de Dios. Aquí hay una tensión no resuelta entre la determinación de Dios de que su Hijo muriera y la responsabilidad del hombre por llevar a cabo esta acción. Y la realidad es que Dios mismo entregó a Jesús a los judíos, quien lo llevaron a la muerte clavándole en una cruz. Dios lo entregó. Los judíos lo crucificaron. Los judíos no pueden exonerarse de culpa achacando la muerte de Jesús a los romanos. No pueden caer esa responsabilidad sobre los romanos, a quienes ellos llaman hombres malvados, porque ellos mismos fueron quienes contrataron a los romanos para hacer tal maldad. A este entregado por el determinado consejo y anticipado conocimiento de Dios, prendisteis y matasteis por manos de inicuos. Ahí están, por manos de los inicuos, crucificándole. Inicuos son hombres sin ley, hombres que no andan bajo los criterios de la ley de Dios, hombres que andan según su propio consejo y sus propios deseos. Manos inicuas, hombres sin ley. ¿Vemos lo que está haciendo Pedro? Pedro está interpretando los hechos. Está interpretando los hechos. Lo que pasó allí, ustedes lo mataron. Ustedes lo crucificaron. Con el anticipado consejo y conocimiento de Dios, sí, pero ustedes lo mataron. Eso fue lo que pasó. Y Pedro está desarrollando este elemento, está interpretando los hechos. Eso es lo que hacen las epístolas, como hemos dicho, las cartas del Nuevo Testamento con respecto a los evangelios. Interpreta los hechos. Y esto mismo es lo que tiene que hacer la predicación del evangelio. Alguien cuando predica el evangelio tiene que interpretar lo ocurrido, aclarar la condición, lo que está pasando, lo que está a punto de pasar, lo que pasó, es aclarar, interpretar, explicar los hechos. Tiene que haber eso en parte de nuestra predicación cuando nosotros evangelizamos. Pedro enseña que los judíos deben reconocer su responsabilidad por la muerte de Cristo. Pedro, después de hablar de la persona en la muerte de Cristo y de hablar del plan de Dios y la responsabilidad de los judíos, pasa a continuación a hablar de la resurrección de Jesucristo. ¿Ven el orden? Él empieza a hablar de los hechos, explica los hechos, habla de la muerte de Cristo, ahora va a hablar de la resurrección, luego él va a hablar de la exaltación de Cristo, pero él tiene un orden en exponer su predicación. Dice el versículo 24 del capítulo 2 de Hechos, al cual Dios levantó, resuelto los dolores de la muerte, por cuanto era imposible que fuese detenido por ella. El cual Dios levantó, dice Pedro. Vemos como Dios sigue siendo el autor.
Dios sigue siendo el autor, Dios es el protagonista, sin que lo vean a Dios. Él es el protagonista, pero es el que está detrás de todo lo que ha pasado en la vida de Jesucristo. Dios lo levantó, dice Pedro. Suelto los dolores de la muerte por cuanto era imposible que fuese detenido por ella. Y Pedro da una aclaración acerca de esto utilizando una cita del Antiguo Testamento que va desde el versículo 25 hasta el versículo 28, tomado del Salmo 16, versículo del 8 al 11. Y después Pedro añade una explicación que va desde el versículo 29 hasta el versículo 35. Vamos a leer a partir del versículo 24. Dice así: al cual Dios levantó suelto los dolores de la muerte, por cuanto era imposible que fuese retenido por ella. Porque David dice de él: veía al Señor siempre delante de mí, porque está a mi diestra, no seré conmovido. Por lo cual mi corazón se alegró y se gozó mi lengua. Y aún mi carne descansará en esperanza, porque no dejarás mi alma en el Hades, ni permitirás que tu santo vea corrupción. Me hiciste conocer los caminos de la vida, me llenarás de gozo con tu presencia. Varones hermanos, se os puede decir libremente del patriarca David, que murió y fue sepultado, y su sepulcro está con nosotros hasta el día de hoy. Pero siendo profeta y sabiendo que con juramento Dios le había jurado que de su descendencia, en cuanto a la carne, levantaría al Cristo para que se sentase en su trono. Viéndolo antes, habló de la resurrección de Cristo, que su alma no fue dejada en el Hades, ni su carne vio corrupción. A este Jesús resucitó Dios, de lo cual todos nosotros somos testigos. Así que, exaltado por la diestra de Dios y habiendo recibido del Padre la promesa del Espíritu Santo, ha derramado esto que vosotros veis y oís. Porque David no subió a los cielos, pero él mismo dice: dijo el Señor a mi Señor, siéntate a mi diestra hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies. Pedro, al mencionar a David, Pedro efectivamente se está refiriendo al David que fue un rey conocido en una época muy próspera del pueblo judío. Todos conocían al rey David. Y David murió, como también todos lo saben, y fue sepultado en Jerusalén, y su tumba estuvo allí hasta el tiempo de los apóstoles. Todos han visto la tumba de David, de los hombres que estaban allí. Por lo tanto, Pedro puede hablar con toda confianza de este hecho histórico también. Pedro está sacando con sabiduría temas históricos donde va a apoyar el tema que él les está exponiendo. Sin embargo, Pedro no está interesado tanto en la historia de la muerte de David en sí mismo, como esa interpretación que da el Salmo 16. Pero el cuerpo de David sepultado en una tumba es de gran evidencia y que Pedro interpreta a sus contemporáneos para decirles que las citas de este salmo en particular, de 16:10, está todavía por cumplirse. Dice de David: pero siendo profeta, dice él en el versículo 30, pero siendo profeta, David mismo no alcanza a cumplir las palabras del Salmo 16:10. Pero habla proféticamente acerca de otro más. Según 1 de Pedro, capítulo 1, versículo 11, ¿qué estaba haciendo David como profeta en el Salmo 16? ¿Qué es lo que estaba haciendo David en este Salmo? Con el resto de los profetas del Antiguo Testamento, él está escudriñando qué persona y qué tiempo indicaba el Espíritu de Cristo que estaba en ellos, el cual anunciaba de antemano los sufrimientos de Cristo y las glorias que vendrían tras ellos. Es lo que hacían los profetas del pasado. Por medio de la revelación que Dios daba acerca del Cristo y los sufrimientos, ellos trataban de saber de quién estaba hablando, de tratar de escudriñar allí qué persona y qué tiempo indicaba el Espíritu de Cristo a ellos. Eso es lo que estaba haciendo David en este Salmo 16. En el Salmo 16, David mira hacia adelante al Cristo resucitado. Para la composición de este salmo, David recibe una revelación de Dios y luego él profetiza acerca del Mesías. Él sigue diciendo en el versículo 30, y sabiendo que con juramento Dios le había jurado. ¿A quién Dios juró? Dios le juró a David. ¿Qué fue lo que Dios prometió a David en ese juramento? Que Dios pondría a uno de los descendientes de David en su trono. Dios le juró a David.
Versículo 30, pero siendo profeta y sabiendo que con juramento Dios le había jurado que de su descendencia en cuanto a la carne levantaría al Cristo para que se sentase en su trono. ¿Y de dónde está registrado este juramento de Dios para David? ¿Dónde lo encontramos registrado? En el Salmo 32, versículo del 10 al 12. Dice, en verdad juró Jehová a David y no se retractará de ello. De tu descendencia pondré sobre tu trono. Si tus hijos guardaren mi pacto y mi testimonio que yo les enseñaré, sus hijos también se sentarán sobre tu trono para siempre. ¿Saben lo que está haciendo Pedro aquí delante de todos sus oyentes? Pedro les está mostrando que la promesa de Dios hecha a David hace 1000 años atrás tuvo su cumplimiento con la resurrección de su Hijo Jesucristo. Esta promesa de Dios a David y a su pueblo del pacto, refiriéndose a esos hijos que también se sentarían en el trono para siempre juntamente con él, o sea, tú y yo si somos creyentes. A la iglesia, está hablando de la iglesia aquí. Si tus hijos guardaren y ellos también se sentarán juntamente en el trono. Dios cumplió su juramento levantando al Cristo para que se sentase en su trono después de 1000 años. Se cumplió en esa semana. Qué tremendo, ¿verdad? Pero en este sermón cita para evidencia del pueblo 2 profecías que se cumplieron en esos mismos días. ¿Se acuerdan? La profecía de Joel se cumplió en ese día, hacía 800 años anunciada. Dios derramó de su Espíritu Santo a toda carne. Y también se cumplió esta profecía, dada a David hace 1000 años, que el Cristo sería exaltado, el Cristo sería resucitado. Y se sentaría en el trono de David para siempre. La explicación de lo que está pasando aquí, varones israelitas, es nada más y nada menos que el cumplimiento de las promesas de Dios para vosotros y para vuestros hijos. El llamado de Pedro en su predicación aquí es a que miren a Dios a través de los hechos ocurridos esa semana. Miren a Dios a través de todo esto. No se queden allí preguntando, ¿y esto qué es? No, a Dios miren. En Dios está la explicación acerca de todo esto que ustedes ven y oyen. Dios, miren a Dios. Cristo ocupa el trono de David para siempre y no es un reino terrenal, sino que es un reino eterno e espiritual. Versículo 25, porque David dice de él, veía al Señor siempre delante de mí porque está a mi diestra. No seré conmovido, por lo cual mi corazón se alegró y se gozó mi lengua, y aún mi carne descansará en esperanza, porque no dejarás mi alma en el Hades, ni permitirás que tu santo vea corrupción. Me hiciste conocer los caminos de la vida, me llenarás de gozo con tu presencia. Dice el versículo 31, viéndolo antes, habló de la resurrección de Cristo, que su alma no fue dejada en el Hades, ni su carne vio corrupción. Otra traducción dice, mirando adelante. Dice en esta versión nuestra, viéndolo antes de que ocurriera. Otra traducción dice, mirando hacia adelante, David mirando hacia adelante, habló de la resurrección de Cristo. Que ni fue abandonado en la tumba, ni su carne vio putrefacción. Fue así como previó lo que iba a suceder. Dice otra traducción, mirando hacia adelante, fue así como previó lo que había de suceder. Refiriéndose a la resurrección del Mesías, afirmó que Dios no dejaría que su vida terminara en el sepulcro, ni que su fin fuera la corrupción. Pedro asegura que la evidencia es irrefutable. Y él hace la siguiente observación. Versículo 32. A este Jesús resucitó Dios, de lo cual todos nosotros somos testigos. Así que, exaltado por la diestra de Dios y habiendo recibido del Padre la promesa del Espíritu Santo, o sea, de parte de Jesucristo, ha derramado esto que vosotros veis y oís. La exaltación de Jesucristo o glorificación de Jesucristo es lo que está apuntando aquí Pedro. Pedro las relaciona, la glorificación de Cristo, íntimamente con su resurrección. Hermanos, es necesario que prestemos atención en esto, porque la explicación de esto tiene mucha importancia en lo que estamos aprendiendo. Así que prestemos atención, tratemos de concentrarnos en lo que vamos a explicar acerca de estos versículos.
¿Qué es la glorificación y la exaltación a que se refiere Pedro aquí? La glorificación significa el ser vestido otra vez con la gloria de la cual Cristo se había despojado cuando vino y nació entre los hombres. Es ponerse otra vez esa gloria. Es vestirse otra vez con la gloria de la cual Él se había desnudado cuando se introdujo en este mundo. Es de lo que nos habla Pablo en Filipenses 2 acerca de la humillación y la glorificación de nuestro Señor Jesucristo. Él dice en el versículo 5, haya pues en vosotros este mismo sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo tomando forma de siervo hecho semejante a los hombres. Se despojó, se desvistió a sí mismo. Empezó a quitarse las glorias que le correspondían a Él como Dios. Es decir, esconderlas cuando se encarnó, pero sin perder su naturaleza y siendo cierta, completa y verdaderamente Dios y perfecta y completamente hombre, se manifestaba en el tiempo de la humillación su humanidad siendo aún Dios. Él no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó de todo. Y dice el versículo 8, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Y después de la humillación, es decir, esconder toda su gloria como Dios, Dios le devolvió su gloria. Le devolvió su gloria. Por lo cual Dios también le exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre. La humillación y la exaltación de nuestro Señor Jesucristo. Aquí la está Pedro trayendo adelante de todas estas personas. Cristo oró al Padre unos instantes antes de la culminación de su obra en esta tierra, en el capítulo 17 del Evangelio de Juan, diciendo, ahora pues, Padre, glorifícame tú al lado tuyo con aquella gloria que tuve contigo antes que el mundo fuese. Devuélveme esa gloria, Padre. Glorifícame tú nuevamente. La glorificación o exaltación de Cristo es volver a manifestar la plenitud de todo lo que es Él. Jesucristo ascendió otra vez al cielo después de la resurrección y glorificado otra vez a la diestra del Padre, Él envió. Dice, ha derramado esto que vosotros veis y oís. Jesucristo es el autor de todo este milagro. Jesucristo es el autor de todo este portento que ustedes han visto y oído. El Señor Jesucristo sigue operando. Él sigue manifestando su poder y su gracia ahora entre los hombres, derramando esto que ustedes han visto y han oído. Él no se desconectó después de ser glorificado. No se desconectó de su iglesia. Cristo no se desconectó del mundo, sino que sigue obrando entre nosotros y Él ha derramado esto que vosotros veis y oís. Cristo glorificado sigue actuando aquí en medio de los hombres. Sigue intercediendo en la diestra del Padre. Y Pedro menciona acerca de la glorificación otro pasaje del Antiguo Testamento. En esta ocasión, el Salmo 110. Dice el versículo 34. Él citó al profeta Joel, citó a David en el Salmo 110. Ahora él cita el Salmo 16 antes y ahora él cita el Salmo 110. Él dice en el versículo 34, porque David no subió a los cielos, pero él mismo dice, dijo el Señor a mi Señor, siéntate a mi diestra hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies. Estas palabras del Salmo 110 es usada varias veces en el Nuevo Testamento. Varias veces son traídas al Nuevo Testamento. Por Pablo, por ejemplo, en 1 Corintios capítulo 15, versículo 25. También es citada por el escritor de la carta a los Hebreos, capítulo 1, versículo 13, y capítulo 10, versículo 13 también. Y también es citado estos mismos versículos del Salmo 110 por el mismo Señor Jesucristo. En Mateo capítulo 22, versículo 44, búscalo en tu Biblia, por favor, y vamos a leerlo. Mateo capítulo 22, vamos a leer a partir del versículo 41. Vemos como Cristo también cita estos versículos de este Salmo 110, al igual que Pedro. Mateo capítulo 22, versículo 41.
Y estando juntos los fariseos, Jesús les preguntó diciendo, ¿qué pensáis del Cristo? Y la pregunta es, ¿de quién es hijo? Le dijeron, de David. Y él les dijo, pues como David en el Espíritu le llama Señor, diciendo, dijo el Señor a mi Señor, siéntate a mi derecha hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies. Pues si David le llama Señor, ¿cómo dicen ustedes que es hijo? Versículo 43, y nadie le podía responder palabra, ni osó alguno desde aquel día preguntarle más. Jesús aquí está atribuyendo este Salmo 110 a David y afirma que éste lo escribió en el Espíritu. ¿Lo notaron? Dice en el versículo 43, y él les dijo, pues como David en el Espíritu, ¿qué significa esto? Esto es por inspiración. David por inspiración en ese Salmo 110 dijo esto y esto y esto. El Señor Jesucristo les hace esta pregunta a los fariseos, ¿de quién es hijo el Cristo? Ellos contestan, de David. Pero se ve que no es la respuesta que Cristo esperaba de parte de ellos, porque no se la toma como correcta al decirle, pues si David le llama Señor, ¿cómo dicen ustedes? O como Él es hijo. Pero en cierta forma, esta no es la respuesta que espera Cristo de los fariseos. ¿Cómo es que Cristo no corrigió al ciego Bartimeo? ¿Se acuerdan? Cuando éste le gritaba a gran voz a Jesucristo llamándole, Hijo de David, ten misericordia de mí. ¿Cómo es que Cristo no le corrigió a Bartimeo, pero sí no le tomó correcta la respuesta de estos fariseos? Dice que en el final del pasaje vemos que Jesús le dice a Bartimeo, vete, tu fe te ha salvado. Pero cuando los fariseos le contestan a Cristo, es el Hijo de David, Jesús no le respondió con estas palabras. ¿Por qué? Porque a diferencia de los fariseos, Bartimeo estaba viendo a Jesús de la misma forma que lo veía el propio David. Como Señor. Como Señor. David dijo el Señor a mi Señor. David usa aquí las dos mismas palabras en el español. Pero en este salmo David está haciendo una distinción entre Señor y Señor. Allí no es la misma palabra que usa David. Las palabras que David usa son Yahvé o... bueno, no me sale la otra palabra que es en griego también, pero es Jehová. La palabra es Jehová, es Yahvé, la que él usa primeramente. Dice el Señor, ese es Yahvé, ese es Jehová. Yahvé es quizás el nombre más importante de Dios en las Escrituras. En Éxodo capítulo 3, versículo del 13 al 16, nosotros encontramos a Dios explicando Él mismo el significado de este nombre. Él dice, yo soy el que soy. Ese es el nombre Yahvé, que está estrechamente relacionado con Jehová, que se deriva del verbo ser. En otras palabras, Dios siempre ha existido como Él es y seguirá existiendo como Él es. Él no cambia. Se entiende que el nombre Yahvé es el nombre del pacto de Dios, porque es el nombre que se usa con más frecuencia en la relación con el establecimiento y cumplimiento de sus convenios con su pueblo. En otras palabras, Él seguirá siendo verdadero y fiel a las promesas de su pacto. Entonces, el nombre Yahvé es claramente muy importante para los judíos y muy importante para nosotros también. Yahvé es el nombre que ellos no se atrevían a decir. Y David dijo Yahvé, y ahora él dice, y cuando David dice Señor, a mi Señor, dice Yahvé, ese mi Señor, que traducido es, dijo Yahvé a Adonai. Es otro nombre que él usa para Dios. Y Adonai, este término se expresaba para reemplazar al nombre de Yahvé, porque ellos no se atrevían a decir Yahvé, se consideraba demasiado sagrado para ser pronunciado. El significado de Adonai sería el siguiente, presta atención. El Señor, estas son traducciones de este nombre, el Señor, mi gran Señor. Dios es el amo y el Señor majestuoso. Dios es nuestra autoridad plena. Viene a ser una declaración de alguien que está por encima de todos nosotros. El que es superior, el mayor de todos. Por eso su uso más común es el Señor. Dijo Yahvé a Adonai. Es como si David dijera, dijo yo soy el que
dijo yo soy el que soy, o sea, Yahvé, a mi gran Dios y gran Señor, al Dios y amo y al Señor majestuoso y superior y mayor que todos nosotros, Adonai, ven y siéntate a mi diestra. ¿Ven la magnitud de ese nombre? Se estaba refiriendo a Jesucristo cuando él habla de este Adonai. Cuando a David se le fue revelado al Cristo crucificado en las palabras de este salmo, el cual él llama mi Señor, es exactamente de esta manera que le estaba viendo a Jesucristo. El gran Dios y gran Señor, al Dios y amo y el Señor majestuoso y superior y mayor que todos nosotros. Y cuando el ciego Bartimeo llama a Jesús Hijo de David, con este título, él se está refiriendo a Jesús en los mismos términos que lo llama David al Cristo en este salmo, con los mismos términos. Como alguien que está por encima de todos los demás, el que es superior, el mayor de todos. Tú eres la preeminencia, el poder, la autoridad, la majestad. Bartimeo estaba diciendo, Señor, Señor, ten misericordia de mí. Adonai, ten misericordia de mí. Y su fe lo sanó, dijo el propio Jesús. Es la misma palabra que Jesús pone en boca de muchos que se presentarán ante Él en aquel juicio final. En Mateo capítulo 7, versículo 22, muchos me dirán en aquel día, Adonai, Adonai, amo y Señor, Rey de todo. Muchos me dirán de esta manera, Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre y en tu nombre echamos fuera demonios y en tu nombre hicimos muchos milagros? Entonces les declararé, nunca os conocí, apartaos de mí, hacedores de maldad. Estas personas se acercaron hablando, llamándole a Cristo con este nombre. Han vivido como si nunca les hubiera dado una ley para que la cumpliera. La realidad es que han vivido como si nunca hubieran tenido un Señor para obedecerle. Si soy vuestro Señor, ¿dónde está mi honra? Un pueblo que honra de labios, pero sus corazones están lejos de Cristo. En el pasaje de Mateo 22, Jesús les estaba diciendo a los fariseos que el Cristo no era el hijo de David. No era eso lo que Cristo le quería decir, porque este mismo Señor excelso es el hijo de David. Y lo vemos en muchas escrituras que muestran claramente que Jesús satisface esta descripción como hijo de David, como descendiente de David. Este Cristo es, por lo tanto, hijo de David y Señor de David. El problema de los fariseos y aún de muchas personas es que ven a Jesús como el hijo de David solamente en el sentido de su descendencia. Quizás Cristo esperaba la respuesta de los fariseos, no que dijeran el hijo de David, sino que dijeran el hijo de Dios. Quizás. Por eso Jesús no aceptó su respuesta a la pregunta de quién es el hijo, el Cristo. Henderson comenta, es como si Jesús estuviera diciéndoles a los fariseos, ¿habéis encontrado falta en mí por haber aceptado las alabanzas de quienes me llamaron hijo de David? Recordad, pues, que yo soy el hijo de David en el sentido más excelso, porque David mismo me llamó mi Señor. Por lo tanto, todo aquel que me rechaza a mí, está rechazando también al Señor de David. Ahora, ¿por qué Pedro expone el Salmo 110 en su predicación a todas esas personas en el día de Pentecostés? ¿Por qué Pedro sacó este salmo precisamente? Porque las palabras que él les va a decir a continuación, dice en el versículo 36, sepa pues ciertísimamente toda la casa de Israel que a este Jesús a quien vosotros crucificasteis, Dios le ha hecho Señor y Cristo, Dios lo ha hecho Adonai. Esta declaración tuvo que haberles llenado el corazón de temor en ese momento a esa gente. A este es a quien ustedes crucificaron, Dios lo hizo Señor de todos ustedes. Es como si estuviese diciendo, tiemblen, tiemblen. Dios lo ha puesto allí en ese lugar. A este a quien ustedes mataron. Tiemblen. Miren lo que han hecho ustedes con Cristo y miren lo que ha hecho Dios con Cristo.
Y Pedro termina su sermón con este versículo, hablando de la consecuencia y aplicando todo el tema que él expuso antes. Pedro les dio una introducción, luego Pedro desarrolló su tema y ahora Pedro los enfrenta, los confronta, los enfrenta ante la realidad de lo que ellos están oyendo en ese momento. Y a continuación, él tiene la reacción de los oyentes. Dice el versículo 37, al oír esto, se compungieron de corazón y dijeron a Pedro y a los otros apóstoles, varones hermanos, ¿qué haremos? ¿Qué haremos? Versículo 38, Pedro les dijo, arrepentíos y bautícense cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados y recibiréis el don del Espíritu Santo. Porque para vosotros es la promesa, y para vuestros hijos, y para todos los que están lejos, para cuantos el Señor nuestro Dios llamare. Y ahora una forma de resumir toda la última parte de este sermón, él dice en el versículo 40, y con otras muchas palabras, dando a entender, hermanos, que Lucas no recogió aquí todo lo que predicó Pedro. Por eso él dice, y después con muchas otras palabras que no están testificadas, dice que testificaba y les exhortaba diciendo, sed salvos de esta perversa generación. Vamos a destacar en el tiempo que nos queda la conclusión del sermón. Vamos a dar 3 puntos, 3 ideas que nos ayudan a entender mejor esta conclusión que Pedro da de su sermón. El primer punto es la dirección de las enseñanzas. La dirección de las enseñanzas, dirigir las enseñanzas de tal manera. Aquí nos encontramos en la meta final del sermón de Pedro, hacia donde Pedro quiso llevarle, exponerlos y desarrollar su tema. Quería conducirles hacia un sitio determinado, Pedro. Y es el propósito de un sermón. El propósito de un sermón es conducir, guiar a la congregación hacia un punto específico. Hacia un punto específico. Guiar a los oyentes a un punto determinado, a un lugar determinado donde el predicador los quiere llevar. Eso es lo que tenemos que hacer en la evangelización. Cuando nosotros queremos hablar del evangelio a alguien, debemos de saber a dónde está esa persona para poder llevarla a esa persona a un punto determinado. No que la conversación vaya por donde esa persona diga a la quien tú estás exponiendo la palabra. No, tenemos que guiar a la persona al sitio que él tiene que ser guiado para entender el evangelio para el bien de su propia alma. No tiene que ser él quien dirige, eres tú que vas a predicar, que tienes que llevarlo con preguntas, escuchando y ir llevándolo con el tema. Entonces nosotros tenemos que ser sabios para guiar nuestras conversaciones según se queda en esa dirección. Así que aquí vemos a Pedro. Él expuso a Jesucristo y él tenía un propósito y una meta en su mente. Y aquí la vemos en su conclusión. ¿Cuál fue su meta? Pedro, después de haber dado razones y argumentos, después de haber explicado el tema para que los hombres comprendiesen de una manera más fácil, de una manera más razonable y después llevarle a ese sitio determinado. Esto es lo que nosotros tenemos que tener en mente, hermanos, al predicar. Aportar lo necesario para que ellos puedan ir a Cristo y recibir la salvación que ellos necesitan. Es decir, lo que ellos tienen al alcance, a lo que pueden recurrir para recibir lo que ellos necesitan. Pedro le dijo, arrepentíos, bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para el perdón de sus pecados. Es orientarlos a una nueva dirección en la que ellos tienen que ir. Arrepentíos. Y dice el versículo 40, y con muchas otras palabras testificaba y exhortaba, diciendo ser salvos de esta perversa generación. Dice que les exhortaba a ellos. Exhortar en este versículo es un término que quiere decir rogar. Quiere decir suplicar a la persona para que esa persona tome un curso de acción diferente. Miren ustedes, disponen de esto. Ustedes disponen de esto, por tanto les ruego, arrepiéntanse. Bautícese cada uno de vosotros para el perdón de vuestros pecados y recibiréis lo que ustedes han visto y oído. Pedro, además de proveerles esto en la conclusión, les empezó a exhortar, les empezó a apremiar. ¿Qué significa apremiar? Apremiar significa insistir a una persona, forzar u obligar, especialmente por medio de palabras, para que haga algo con rapidez.
Significa apremiar, forzarlos, insistirles, rogarles, para que rápidamente hagan lo que tengan que hacer. ¿Se acuerdan de la palabra de la gran cena? En Lucas 14, que un padre de familia convidó a muchos. Dice la Escritura, dijo a su siervo, ve pronto por las plazas y las calles de la ciudad y trae acá a los pobres, los mancos, los cojos y los ciegos. Y dijo el siervo, Señor, se ha hecho como mandaste y aún hay lugar. Dijo el Señor al siervo, ve por los caminos y por los vallados y fuérzalos a entrar para que se llene mi casa. Esa es la exhortación. Insísteles, predícales, ruégales, fuérzales a que entren. Dice que testificaba también, o sea, daba razones y argumentos para que esos cogieran ese rumbo de acción distinto al que llevaban. Pero les dice, sed salvo de esta perversa generación. Les está diciendo, cojan otro camino. Cojan otro camino, vivan ustedes de otra manera. No sigan así, no sigan conforme a lo que ustedes están llevando en sus propias vidas. Escojan ahora ir por otro sitio. Sed salvos de esta perversa generación. Aquí entonces podemos subrayar una de las características particulares y peculiares que le hace distintiva la predicación de lo que es una enseñanza. Una cosa es la predicación en la iglesia y otra cosa es la enseñanza en la iglesia. Lo que Pedro está haciendo aquí es una predicación, es un sermón, y otra muy diferente es una enseñanza. Es lo que se separa de la escuela dominical a lo que es el culto de adoración después. Aquí lo que hacemos nosotros es una enseñanza. Es una enseñanza, estamos aportando información, pero en la predicación tiene otra connotación. Aportamos información en la enseñanza sobre temas, se estudia aportando datos, la información que se necesita para que entendamos la doctrina que se está estudiando. Sobre todo es eso, la enseñanza, es aportar datos. En cambio, un sermón contiene enseñanza, pero tiene otra connotación. Un sermón no se puede dar la enseñanza y ya está. A veces nosotros llegamos aquí sobre la hora y donde estamos, en la enseñanza lo dejamos y al día siguiente seguimos. Pero en la predicación tú no puedes hacer eso. En la predicación tú tienes que poner la enseñanza y tienes que aplicar luego eso. Las personas están esperando. ¿Y qué hacemos con todo esto? El predicador tiene que venir y concluir, tiene que exponer y aplicar eso a las personas. Para que las personas no se queden diciendo, pero bueno, ¿y ahora qué hacemos con toda esta información? Uno espera algo después de esto. Este es un aspecto pastoral. La predicación lleva un aspecto pastoral. Un maestro es un hombre que da información. Él estudia un tema y aporta luz, sobre todo entendimiento para eso. Estas son las enseñanzas, pero elaborar luego las aplicaciones, eso es un aspecto pastoral. Esa es la característica que debe señalar a todo pastor, a todos pastores. Los pastores deben ser maestros, sí, pero maestros que sepan aplicar la enseñanza a la vida y a los corazones de los que están escuchando lo que exponen, ¿cierto? Tengamos en cuenta estos dos ámbitos en cuanto a la enseñanza y exposición de la palabra. Los maestros forman la mente de las personas, informan, iluminan la mente de la persona, y la predicación trata con la mente y el corazón. Es un trabajo pastoral. Vamos a ver en breve, rápidamente, el punto número 2, la obra del Espíritu Santo. Ahí está la obra poderosa del Espíritu Santo, hermanos, que usó este sermón para lograr el fin que después, aquí vemos nosotros después, que son esos 3,000 personas que fueron añadidas a la iglesia. ¿Cuál fue el trabajo del Espíritu Santo? ¿Cuál fue el trabajo del Espíritu Santo? Vamos a ver aquí dos cosas que hizo el Espíritu Santo, lo cual es normativo y nos ayuda a nosotros para saber qué buscar a la hora de nosotros evangelizar. ¿Qué buscar cuando predicamos a nuestros hijos? ¿Qué buscar o esperar cuando estamos orando por los resultados de la predicación del Evangelio? ¿Qué tenemos que esperar? Aquí nos enseña entonces lo que tenemos que buscar. Recuerdan que estos hombres, pocos días antes, estaban entre aquellos muchos diciéndole en frente de Jesucristo cuando estaba ahí en manos de Pilato, crucifícale, crucifícale. Muchos de estos estaban seguramente allí diciendo estas palabras. Cuando Pilato estaba decidido a soltarle, ellos seguían insistiendo, no, crucifícale, a ese crucifícale. De entre esta multitud quizás habría hombres y mujeres aquí que estaban ahora oyendo el sermón de Pedro.
y oyeron este sermón acerca de Cristo y cómo Dios estuvo con él haciendo todas estas maravillas y milagros, y cómo ahora Dios le había exaltado sobre todas las cosas, y ellos lo habían crucificado, y ellos habían manifestado esa oposición de corazón en contra del Cristo de Dios. Y al oír esto se compungieron de corazón y dijeron a Pedro y a los otros apóstoles: varones hermanos, ¿qué haremos? Esa es la manifestación de la obra del Espíritu Santo en la persona. Eso es lo que nos da a nosotros, cuando predicamos el Evangelio, la pista de lo que está haciendo el Espíritu. No es el Espíritu Santo por sí solo, sino los frutos del Espíritu Santo en la mente y en el corazón de esos hombres que se manifiestan mediante esas palabras que tú estás hablando. Compungidos de corazón, dijeron ellos estas palabras. ¿De qué forma obró el Espíritu Santo en sus almas? ¿Qué trabajo realizó el Espíritu Santo? Hermano, es maravilloso entender esto. Es maravilloso entender esto que hace el Espíritu Santo aquí. Dice que por un lado los iluminó su entendimiento. Es lo primero que hace el Espíritu Santo. Viene e ilumina el entendimiento, una obra en la mente. Entender lo que antes ellos no habían entendido jamás en sus vidas. Pero ahora de una forma concreta les es real. Iluminó su entendimiento para que comprendiesen acerca de Cristo según les había sido expuesto en ese momento. Y para que ellos comprendiesen la participación que ellos habían tenido en la crucifixión de Jesucristo. Pero el entendimiento de esto fue verlo de una manera real. Fue verlo de una manera real en sus vidas. El Espíritu arrojó una cierta luz que hizo que ellos pudieran ver lo que nunca habían visto. Percibieron esta realidad con todas sus consecuencias, hasta el punto en que se sintieron como con el corazón atravesado. Compungidos, dice. Es como si una flecha se le hubiese clavado en todo el corazón. Comenzaron a sentir pena por algo que habían hecho mal, como buscando compasión para sí mismos. Por esta realidad que acaban de entender, ellos ahora, bajo la iluminación del Espíritu Santo, entendieron que Cristo había sido exaltado por Dios y ellos lo habían crucificado. Lo entendieron. La comprensión clara, la asimilación de cómo ellos habían ofendido, de cómo ellos habían hecho contra Dios y contra Cristo. Lo habían visto claramente su ofensa ante Dios. Ante Dios. La comprensión clara de cómo su mal había sido dirigido contra Dios y cómo ellos habían hecho algo directamente en contra de Dios. Es un entendimiento que te da el Espíritu Santo para entender la realidad del pecado contra Dios así de esta manera. Así de esta manera. Esta es una de las características de la obra del Espíritu Santo. Traer al hombre ante Dios. Traer al hombre ante Dios con sus pecados. La obra que hace el Espíritu es que le abre a la realidad de cómo Él ha hecho contra Dios, de cómo todo su mal ha sido contra Dios. Los hombres según la carne, los hombres según su propio entendimiento, pueden lamentarse de haber hecho alguna cosa mala en su vida. Pueden tomar conciencia de las cosas que han realizado erróneamente, equivocadamente, y en virtud de su conciencia, ellos dicen: sí, me equivoqué. Es cierto que he hecho mal contra esa persona. Sí, es cierto que soy un pecador. Es cierto que eso que hice no fue correcto. En su carne ellos pueden decir eso. Pero es bajo la iluminación del Espíritu Santo que eso que tú has hecho, lo has hecho contra Dios y solo contra Dios. Eso que tú admites haber hecho a otro, fue contra Dios que lo hiciste. Te enfrenta por primera vez con Dios. Es lo que hace el Espíritu Santo en ese momento. Te enfrenta contra Dios por primera vez en tu vida. Eso es lo que se entiende con la mente iluminada por el Espíritu Santo. Te lleva ante Dios y ante Dios entiendes que has pecado contra Él. Vamos rápido. La otra característica, la otra obra del Espíritu Santo tiene que ver con la conversión. Con la conversión. El primer punto tiene que ver con la mente. Viene el Espíritu e ilumina a la persona, es decir, ilumina su entendimiento. En cambio, esta otra característica tiene que ver con su voluntad.
Tiene que ver con su voluntad. Y dijeron a Pedro y a los otros apóstoles, varones hermanos, ¿qué haremos? ¿Qué haremos? Decían ellos. La iluminación del Espíritu Santo en nuestra alma no solo afecta nuestra mente para que entendamos y nos podamos ver delante de Dios, sino que ahora también inclina nuestra voluntad. ¿Qué haremos? Y todas estas personas tuvieron una misma manera de sentir. Miren cómo es la obra del Espíritu Santo. No es la comedera de coco que estuvieron algunos simplemente en ese momento. No, dice que todos los 3,000 personas estaban sintiendo la misma cosa y se preguntaban lo mismo. ¿Qué haremos? Esa es la característica distintiva de la obra del Espíritu Santo, la que podemos ver aquí y la podemos medir nosotros después de exponer el Evangelio, hermanos, a otras personas. Por eso nosotros cuando vamos a admitir a los miembros en la iglesia, por eso cuando vamos a admitir a aquellos que quieren ser parte de la iglesia, vamos a estudiar si esto es lo que se ha dado en ellos. Vamos a mirar si tienen esta realidad en sus vidas, porque es una obra del Espíritu que es real. Debemos considerar esta obra de iluminación del Espíritu Santo en la persona que escucha el Evangelio para la salvación y la conversión de esto. Porque el mismo Espíritu que los iluminó y los llevó a un profundo convencimiento de sus males ante Dios, ese mismo Espíritu Santo les llevó a la conversión para el perdón de sus pecados. Muchos son llevados ahora delante de Dios. Por la gracia de Dios, muchos son llevados a ser compungidos ante Dios y confiesan sus pecados que han sido cometidos contra Dios y se arrepienten y reciben el perdón de sus pecados. Y el Espíritu Santo que les ilumina es el mismo Espíritu Santo que les enseña el camino, les abre una puerta nueva y les dicen, corran por allí, corran por allí. Y el que ha sido iluminado corre por esa puerta. ¿Qué haremos? El Espíritu Santo señala y él corre por allí. Porque la obra del Espíritu Santo también afecta nuestra voluntad y nos da una disposición para obedecer ahora la voluntad de Dios en lo cual Él quiere para nosotros. Ya no es mi voluntad. ¿Qué haré, Señor? Corre por allí. La disposición certera y real del corazón de ser enseñados, de venir para aprender realmente cuál es la voluntad de Dios. Porque la obra que el Espíritu Santo hace en la voluntad humana la somete, hermanos, a la voluntad de Dios. Y además el individuo ahora quiere y ahora él desea esa vida, desea hacer la voluntad de Dios. Y por eso lo expresa y lo manifiesta. Varones hermanos, ¿qué haremos? ¿Qué es lo que tenemos que hacer, Señor? ¿No fue lo que hizo Pablo camino a Damasco? Se sometió a la voluntad de Cristo preguntándole, ¿qué quieres que yo haga? Mi voluntad que sea la tuya. ¿Qué quieres que yo haga? Los que son iluminados por la obra del Espíritu Santo y llevados delante de Dios para el perdón de sus pecados serán salvos, sí o sí. Sí o sí. Pero escúchame, llegará un día que todos serán llevados igualmente delante de Dios. Algunos son llevados aquí delante de Dios. Otros serán llevados en un momento delante de Dios. Todos serán llevados delante de Dios porque es necesario que todos comparezcamos ante el tribunal de Cristo para dar cuentas. Pero muchos serán llevados delante de Dios en aquel día del juicio para recibir la condenación de Dios, donde ya no hay más esperanza. O te sometes al Señor aquí y ahora, o te tendrás que, para tu salvación, o te tendrás que someter igualmente un día en el día del juicio para tu condenación. No hay que ser muy sabio al elegir, ¿no? Esta es la característica entonces de la obra del Espíritu Santo, la iluminación, que es entender las cosas que Dios ha revelado de una forma salvadora. Y esta es entonces la verdadera conversión, un hombre que es iluminado para ser llevado delante de Dios con sus pecados y ese hombre expuesto con un corazón enseñable ante la palabra de Dios para someterse a lo que Dios quiere, a todos los órdenes de su vida. A todos. No hay una área que el creyente genuino quiera que Dios sea Señor. No hay una. Porque él sabe que la voluntad de Dios es buena, agradable y perfecta. Hermanos, que el Señor nos ayude a que nosotros podamos ver estas cosas para poder admitir a aquellos en la iglesia también,
Porque aquellos que fueron bautizados, ellos fueron candidatos al bautismo y fueron agregados a la iglesia por esto que les pasó. Por esto que les pasó. Que el Señor nos ayude a entender más de su palabra. Vamos a orar y dar gracias al Señor.